Puigdemont no hará declaración unilateral, pero sí se abrirá a un periodo de diálogo de transición a lo largo del próximo año. Mientras el independentismo claudica y renuncia a su máxima aspiración, destacados dirigentes del PSOE han salido a escena a enmendarle la plana no solo al separatismo catalán, sino fundamentalmente al actual líder socialista Pedro Sánchez. A 5 días de la cita con las urnas ilegales, Felipe González y Juan Carlos Rodríguez Ibarra se han pronunciado. El expresidente del Gobierno y líder histórico del socialismo español ha manifestado que Cataluña es lo que más le preocupa en los últimos 40 años. Y el expresidente de la Junta de Extremadura, bien conocido por su insobornable españolismo, ha pedido abiertamente un gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista para evitar cualquier ejecutivo que dé cobijo tanto a Podemos como a los dirigentes de partidos independentistas con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Hoy hemos asistido también a la petición desesperada de Artur Mas, llamando a los 2 millones de catalanes que votaron el 9 de noviembre de 2014 a que le ayuden a pagar la multa de más de 5 millones de euros que la justicia española le impuso por malversación de fondos públicos. Algo absolutamente insólito en la historia de los presidentes de la Generalitat. En la petición de Artur Mas está explícita la extensión de la culpa. Esto lo hicimos todos y todos debemos pagar. Pero ¿no decían que no reconocían la autoridad de los tribunales y de las leyes españolas? En medio de este ambiente de locura política y generalizada y de agitación social callejera, la presión de los separatistas sobre los catalanes no independentistas alcanza el nivel disparatado de insultar a Joan Manuel Serrat, llamándole fascista por sus críticas a un referéndum ilegal sin garantías y que, como es evidente, fractura a la sociedad catalana y a toda España. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Mientras Pedro Sánchez hace gala de su levedad mental, de su oquedad ideológica y de su ágrafa cultureta, practicando el contorsionismo político entre Podemos y los separatistas, a los que pretende satisfacer sin pringarse demasiado, Felipe González y Rodríguez Ibarra le han lanzado hoy al disparatado secretario general de lo poco que va quedando del PSOE 2 advertencias a modo de balas trazadoras, para que oriente el tiro ante el desafío separatista, que cuando se lleve a España por delante del PSOE no quedarán ni los escombros. ¿O es que este pobre chico cree que si España se disuelve en Cataluña, él y su partido saldrán indemnes e inmaculados de semejante terremoto geopolítico? Probablemente sí, pues Pedro Sánchez no da para más, aunque sí para mucho menos. Por eso, 2 paleodinosaurios socialistas, como Felipe González y Rodríguez Ibarra, han hablado hoy desde el parque jurásico político en el que ambos vivaquean. El extremeño proclama la urgente necesidad de un gobierno de coalición PP-PSOE, nada de aventuras con los podemitas y sus tentáculos separatistas, y Felipe González, queriendo ser hoy el Bismarck que pudo ser y no quiso, dice que Cataluña le quita el sueño desde hace 40 años. Pues si es así, manos a la obra. Ayer ya era tarde. Mañana no habrá más tiempo que para el lamento de Indalecio Prieto en México. Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en el movimiento revolucionario que desencadenó la guerra civil. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, inicia la cuestión pública para hacer frente al pago de los 5.250.000 euros que tendrá que abonar por malversación de fondos públicos al organizar el referéndum ilegal del 9N. Mas pide ayuda a los catalanes que votaron porque la consulta la organizamos unos pocos, pero la hicimos todos. El gasto del Estado en pensiones ha crecido el 3%, alcanzando la cifra récord de 8.807 millones de euros, que es la cantidad que la Seguridad Social ha abonado en septiembre para hacer frente al pago de los pensionistas españoles. Acaba de terminar la reunión de Mariano Rajoy con Donald Trump, en la que el presidente de los Estados Unidos se declara a favor de la unidad de España y en contra del separatismo catalán. En nuestra sección El Mundo en Guerra hablaremos hoy con nuestro especialista en seguridad internacional y geopolítica, Bruno Navarro, sobre la expiración del plazo para acoger refugiados y sobre el referéndum del Kurdistán y la histórica lucha del pueblo kurdo contra Irak y Turquía.
Empieza la cuenta atrás para Artur Mas. Tan solo le quedan 14 días para pagar la multa de más de 5.250.000 euros. Por ello, hoy ha pedido ayuda a los catalanes independentistas para poder hacer frente a la sanción. Cuando hace 3 años aseguraba que asumiría todas las responsabilidades de quebrantar la ley, ahora dice que no es justo que unos pocos lo pierdan todo. Además, ha afirmado que el Estado quiere destrozar a las familias y a las personas. I això què vol dir? Que hi ha molta gent que ha entès que no té cap sentit que 9, que són molt poquets, ho perdem tot. Quan ajudar una mica doncs és molt fàcil, perquè estem parlant d'ajudar una mica. Si vostè parla de 2 milions i pico de votants del 9 de novembre de l'any 14, ja entendrà que per molt poquet cadascú el tema queda resolt. Escolti'm, això és... Repressió? Total, pura i dura. Això és repressió pura i dura. Ara ja no van només trencar la carrera política de determinada gent, inhabilitant a determinades persones. Ara van directament a destruir les persones. El que ens estan fent a nosaltres és un intent de destruir a les persones i a les famílies. Directament. Después ha asegurado que el Estado español ya ha perdido a Cataluña por reprimir y mandar amenazas contra el referéndum. Amenaça, repressió per part de l'estat espanyol, mobilització, civisme per part del sobiranisme català. I una conclusió, que jo he arribat ja des de fa moltes setmanes, no? I és que l'estat espanyol ja ha perdut Catalunya. Amb tot el que està passant, l'estat espanyol administrativament encara no, però des d'un punt de vista d'identificació... Atención, importantísima noticia. Los separatistas renuncian a su máxima aspiración, a la proclamación unilateral de independencia, pero paradójicamente siguen manteniendo el referéndum del próximo domingo. Así lo ha comunicado hoy el PDeCAT, quien insiste en que la proclamación unilateral no está en la hoja de ruta de su partido porque considera que la independencia requiere un proceso de negociación junto con el Estado. A su juicio, un día después de la consulta ilegal, el 2 de octubre se debe empezar a dialogar y han añadido que en el camino del compromiso y el diálogo siempre estará abierto. Y por eso mismo el Gobierno está tan seguro de que no se llevará a cabo. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha dicho que en una democracia consolidada como la española, en la que rige el Estado de Derecho, es inimaginable la separación de un territorio. La declaración unilateral de independencia no es posible dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En España estamos hablando hoy aquí en Santander de la democracia, del Estado de Derecho, con asistentes de países de los 5 continentes, y estamos diciendo que España es una democracia consolidada en la que se cumplen las leyes, en la que la voluntad popular, la soberanía popular que hemos manifestado a través de nuestra Constitución y de nuestras leyes son las reglas con las que convivimos cada día. Pero quien no está tan seguro de ello es el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, quien ha pedido a Podemos que reflexione sobre su apoyo al referéndum y les ha dicho que tengan mucho cuidado porque su posición puede convertirse en coartada al independentismo para declarar unilateralmente la independencia. A mí me gustaría en este punto decirles lo siguiente a los líderes tanto de los comunes como de Unidos Podemos, y es que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado. Lo decimos desde el respeto, desde la legitimidad que por supuesto tiene este grupo parlamentario y todos los votantes que están detrás de ese grupo parlamentario, pero que tengan mucho cuidado. No vaya a ser que la posición que están manteniendo con el 1 de octubre sirva de coartada perfecta al independentismo para imponer la declaración de independencia el próximo 4 de octubre en el Parlamento de Cataluña. Quien tampoco se fía de lo que pueda pasar esa noche de votación del referéndum es el exministro José Manuel García Margallo, quien avisa de que la declaración podría producirse desde el Parlamento de Cataluña porque dice que tiene la convicción de que Puigdemont quiere ir a la cárcel y se muestra convencido de que el deseo final del presidente de la Generalitat es el gesto de ser detenido en sede parlamentaria. Aunque yo tengo la convicción íntima, y esto ya dirá usted que es un juicio de intenciones, que Puigdemont quiere ir a la cárcel. Yo estoy absolutamente convencido que su gesto final es el gesto de Companys, de ser detenido en la sede parlamentaria, y luego vendrá otro y luego vendrá. Él cree, yo creo que ha visto Mandela, lo que no sé si has visto la película entera porque Mandela estuvo mucho tiempo. Puigdemont asegura anoche en una televisión francesa que en el caso de que los catalanes digan sí a la independencia en el referéndum ilegal, al día siguiente la Generalitat quiere abrir un proceso de diálogo con España y también con la Unión Europea.
on s'est engagé à appliquer les résultats, bien sûr. Et si la volonté des Catalans c'est d'être un pays indépendant, bien évidemment que la Catalogne commencera à cheminer, à marcher, marcher comme en étant indépendant. Mais surtout, avant tout, on veut faire ces processus, accorder, dialoguer, et avec l'accord surtout avec l'Espagne. Donc, sera fondamental le 2 octobre que l'État espagnol puisse entendre cette offre de dialogue pour se poser d'accord, se mettre d'accord à comment gérer cette transition. Y mientras, el rey Felipe VI se pronuncia por segunda vez y vuelve a pedir diálogo entre el gobierno y los separatistas, a la vez que pone en valor lo conseguido durante los 40 años de democracia. El rey Felipe VI ha inaugurado la 29ª Cumbre Internacional de Centros de Pensamiento Empresarial. Un discurso en el que ha defendido en inglés la importancia del diálogo. El intercambio de ideas contribuye a enriquecer las soluciones para resolver problemas. La respuesta que damos se traduce en la salud de nuestro estado de bienestar y en la estabilidad de nuestra democracia, ha sostenido el jefe del Estado en su discurso, en el que no se ha referido de forma expresa al desafío independentista en Cataluña. Durante su intervención, el rey también ha puesto en valor lo conseguido durante los 40 años de democracia. Un capítulo único y exitoso de la historia de España, ha dicho, por la gran transformación experimentada en todos los ámbitos. La cumbre se celebra con motivo del 40 aniversario del Círculo de Empresarios, que agrupa a un centenar de las empresas más importantes del país, y a la que han asistido, entre otros, el ministro de Economía, Luis de Guindos, o el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Una institución a la que el rey ha elogiado por su aportación al debate durante la democracia. La Fiscalía ordena a los Mossos precintar colegios y evitar que se vote en la calle. Antes del sábado, los agentes tendrán que impedir el paso de los más de 2.200 puntos de votación. También desalojar e identificar todas las personas que haya en su interior. Por ello, el juez ha dado órdenes muy concretas a los Mossos. Les ordena que pongan un sellado y un cartel bien visible que impida la inviolabilidad del acceso y donde se advierta de las consecuencias penales de romperlo. Los proetarras se movilizan para viajar a Barcelona el próximo domingo. En Pamplona y Bilbao han aparecido carteles de diferentes organizaciones animando a sumarse a los radicales independentistas para el día 1 de octubre. De momento, según fuentes de los cuerpos de seguridad, colectivos del entorno de EH Bildu han contratado ya 8 autobuses para acudir a lo que han bautizado como el Día de la Lucha. Pero en el Gobierno ya se han preparado y el Ministerio del Interior ha enviado a Cataluña el camión equipado con un cañón de agua, aunque aseguran que no lo van a utilizar. Es el único vehículo de estas características de la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional y hasta el momento no había sido empleado. Se calcula que cuesta unos 300.000 euros. Y los independentistas también preparan todos los posibles escenarios para el próximo domingo. Varios abogados han elaborado una serie de instrucciones en caso de que los radicales sean detenidos o identificados por parte de la policía. El manual aconseja 3 cosas: solicitar bajo qué orden actúan, el número de identificación del agente y una copia del acta del material que se requisan. Para los casos de detención, los pasos a seguir son los siguientes: no declarar ni decir absolutamente nada, no tocar ningún objeto que enseñe la policía y llamar a un abogado cuyo número se haya hecho público. El Ministerio del Interior ha confirmado la intervención de más de 140 páginas web relacionadas con la celebración del referéndum. La mayor parte de estas páginas ya han sido cerradas. Al entrar a cualquiera de las páginas web clausuradas puede verse la imagen del escudo de la Guardia Civil y el siguiente lema: este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición de autoridades judiciales.
Yo estoy convencido que las fuerzas y cuerpos de seguridad, las del Estado y las de cualquier comunidad autónoma que tiene competencias en esta materia, están siempre al servicio de los ciudadanos, al servicio de la ley y al servicio del interés general. Es inimaginable pensar que ningún servidor público, en particular los dedicados a los temas de seguridad ciudadana, no vayan a cumplir los mandatos de los jueces, de los fiscales y no vayan a ponerse en última instancia al servicio de la ley. Al grito de "a por ellos" o "yo soy español". Así han despedido en Huelva decenas de personas a los efectivos de la Guardia Civil que partían a Cataluña para enfrentarse al desafío independentista promovido por la Generalitat. Pero no son los únicos. En Córdoba, en Cádiz, Granada o en Santander también se les ha arropado con aplausos. Y no parece que estos actos vayan a acabar, ya que los ataques que los guardias civiles sufrieron en Cataluña la semana pasada han suscitado el respaldo de muchos ciudadanos a la benemérita en distintos puntos de España. Y en consecuencia, la venta de banderas de España se ha disparado. La empresa Sosa Díaz, dedicada a la producción de banderas, ha confeccionado 24.000 banderas de España en previsión de un incremento de la demanda ante la situación en Cataluña. En estos últimos días, los pedidos de la bandera rojigualda se han triplicado, según ha explicado el presidente de esta empresa madrileña. Y es que la bandera de España ya no solo se usa para el fútbol, sino también por motivos patrióticos. Y como les contábamos en el inicio de este informativo, varios dirigentes históricos del Partido Socialista han querido pronunciarse sobre Cataluña. En concreto, el expresidente Felipe González, quien ha reconocido que la crisis en la región es lo que más le ha preocupado en los últimos 40 años. ¿Tiene solución? Lo que más me ha preocupado los últimos 40 años. ¿Y tiene solución? Hay escaleras aquí, ¿eh? ¿Le ve usted una solución? La semana pasada, el cantante Joan Manuel Serrat también opinaba y decía que el gobierno del Partido Popular tenía buena parte de responsabilidad en la crisis de Cataluña. Por ello, le tildaron de fascista y hoy ha querido responder a esas críticas. Es decir, evidentemente lo que se tilde de fascistas mis declaraciones es o desconocer lo que es el fascismo o realmente buscar un insulto a una persona como el que se puede buscar a un árbitro de fútbol cuando pita algo que no nos gusta y nos acordamos de su madre sin que aquella señora haya tenido nada que ver con el oficio que se le supone. Eduardo, ¿cómo es posible llamar fascista a Serrat? Siendo tonto. Esa es la respuesta. Pero además no tonto vocacional, sino tonto hecho a lo largo de muchísimos años. Lo vamos a explicar, María. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la palabra fascista perdió su sentido original y su sustancia conceptual. Desde entonces, en cualquiera de sus formulaciones, la palabra fascista adjetiva el mal absoluto, aunque la gente del mal sea un proclamado antifascista. Da lo mismo. Hoy, en sus formas sustantiva y adjetiva, la palabra fascista se utiliza también para insultar a todo aquel que nos irrita o incomoda. El conductor que nos hace una pirula en la carretera es un fascista. El jefe que nos muestra su disgusto con nuestro trabajo es un fascista. Un fascista es el que pone orden en el caos. También es un fascista el que políticamente nos lleva a la contraria o nos niega la satisfacción de un capricho. Todo lo que nos disgusta es fascista, porque al igual que la costumbre es fuente de ley, la costumbre de la ignorancia y de la pereza mental conforman el paupérrimo lenguaje con el que nos confunden hasta el punto de que las víctimas de esa confusión lo asumen con entusiasmo. De ahí que ETA también sea fascista. Como fascistas son todos los que ondean la bandera de España y, por supuesto, son fascistas todos los catalanes que no son separatistas. El metalenguaje comunista, con la entusiasta colaboración de los tontos útiles del socialismo y de la derecha mundiales, ha conseguido que todos hablemos como ellos quieren que hablemos. Ellos piensan y nosotros hablamos. Por eso hablamos sin pensar en lo que estamos diciendo, porque ellos ya nos lo dan pensado. Todo lo que no es como ellos es fascista. Todos los que no piensan como ellos son fascistas. Y como todo el mundo tiene mucho miedo a que le llamen fascista, el coro de tontos útiles ya ha empezado a llamar fascista a Joan Manuel Serrat.
que es tan disparatado como decir que Ana Gabriel se da un aire a Mónica Bellucci. Pues muchísimas gracias por esa explicación, Eduardo. Y con la Guardia Civil, los Mossos y la Policía en el punto de mira, llama la atención la diferencia salarial que existe entre los distintos cuerpos de seguridad de nuestro país, porque los Mossos son los que más cobran. Laura Fernández Cañas, sin duda, pues un dato sorprendente teniendo en cuenta que realizan funciones muy parecidas, ¿no crees? Buenas noches, María. Efectivamente, hasta 12.783 euros anuales de diferencia. Ser Policía Nacional, Guardia Civil o Mossos d'Esquadra supone asumir diferencias salariales abultadas. El sueldo de un policía varía en función a múltiples factores, como la categoría, el lugar de destino, la unidad en la que trabaja o su veteranía. Mientras un Mosso de rango 1 cobra al año 34.631 euros. Un policía nacional se embolsa 24.512 euros, una diferencia de más de 10.000 euros. Pero parece que esta semana las reivindicaciones por la equiparación salarial de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado van a tener solución. El Gobierno prevé aprobar el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2018 y una de sus medidas consiste en igualar los salarios de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las autonómicas. Entre policías nacionales y guardias civiles no hay grandes diferencias en lo que se cobra a final de mes, pero el problema está en el sueldo base. La policía cotiza por sueldo base muy bajo, pero con los complementos que suponen el 50% puede llegar a cobrar al mes unos 1.500 o 1.800 euros. La gran diferencia está en si el policía se jubila, ya que la pensión que cobra se calcula según la base de cotización y ahí es donde se notan los grandes desfases en las nóminas en la comparación con las de la Guardia Civil. Las diferencias salariales son más acentuadas en los altos cargos. Por ejemplo, Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos d'Esquadra, cobra 85.496 euros, 12.783 euros anuales, más que el comisario principal de la Policía Nacional, que gana 72.712 euros. Es más, Trapero gana al año 5.740 euros más que el presidente de gobierno, Mariano Rajoy. En el caso de un Air China, el sueldo bruto anual está en torno a los 30.000 euros para el agente de escala básica. Al mes puede estar rondando los 2.200 netos. Este sueldo está muy cerca del Policía Federal, que gana en torno a los 27.500 euros anuales. Su nómina crece hasta los 50.500 euros en el caso del comisario principal de la Policía Federal. Pues muchísimas gracias, Laura, por todos esos datos. El portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, ha achacado al Gobierno que el próximo 1 de octubre, el referéndum independentista, no vaya a celebrarse en circunstancias normales y le ha responsabilizado de saltarse la legalidad constitucional para impedir la consulta. No es un referéndum en unas circunstancias normales. No lo es porque el Estado no lo ha querido así. Yo estoy seguro de que los catalanes lo que les hubiera gustado es que lo hubiera sido, pero va a ser prácticamente imposible que lo sea. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha querido hacer un llamamiento a la prudencia, tanto al Gobierno como a la Fiscalía. Sánchez también ha apelado al diálogo como estrategia para afrontar la crisis promovida por la Generalitat. Nosotros no vamos a contribuir a esa dialéctica de enfrentamiento entre supuestos partidos constitucionalistas y otros que por supuesto lo son, ni tampoco vamos a entrar en el bloque de decir que vamos a aislar al Gobierno actual para intentar no sé qué. Mirad, compañeros y compañeras, creo que España, si una lección tenemos que sacar durante estos últimos meses y años, no se construye desde el enfrentamiento ni desde los extremos, se construye desde el diálogo. Y sus declaraciones han tenido rápida contestación. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, le ha advertido de que no puede ser equidistante con el Gobierno y la Generalitat en su reclamo de diálogo sobre Cataluña, porque no puede haber equidistancia con quienes cumplen la ley y quienes la violan. Y a mí me gustaría que alguien no empezara ya el camino de las equidistancias, porque entre los que violentan la ley y los que defendemos la ley no puede haber equidistancias. Y de diálogo, mire, nosotros hemos ofrecido mucho diálogo. Nadie nos puede cuestionar nuestra capacidad para el diálogo. Hemos estado dialogando durante todo este tiempo. Todo esto nos lleva a preguntarnos si de alguna forma toda esta crisis en Cataluña estaría beneficiando a Mariano Rajoy en unas futuras elecciones. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos.
yo creo que no. No me está beneficiando a nadie y a los que menos a los catalanes. Posible que le consolide un poco, sí. Seguramente sí, sí. Pues no tengo ni idea, pero vamos, que yo creo que lo que aquí se está montando es para acabar mal todo el mundo, vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí le está beneficiando porque creo que puede llegar a ser contundente. De momento no lo es. De momento está siendo bastante blandito. Bastante dudoso. En España probablemente sí, pero según la comarca y demás. Pero no sé, es de esas situaciones que no sabes cómo se puede volver. Yo creo que, bueno, yo creo que le puede beneficiar, pero en cierto modo no, porque a lo mejor algunos piensan que está actuando de forma represiva, pero algunos catalanes y algunos españoles le están llamando el segundo dictador, algunos catalanes y algunos españoles. Sería beneficioso lo que está haciendo. Para otros no lo sé. Me imagino que para los partidos de la oposición pues siempre será malo, ¿no? Y esto que están viendo son las imágenes que prueban el adoctrinamiento al que son sometidos los niños en Cataluña. Como ven, las páginas corresponden a un libro en el que se enseña a leer a los pequeños y con cada letra ponen un ejemplo de independencia, de separatismo. A de Asamblea Nacional Catalana, R de República, I de Independencia, S de sí al referéndum son algunos de los ejemplos que se pueden ver en los libros de los niños. No debe ser fácil vivir a diario en un ambiente hostil, sobre todo cuando es tu propia tierra. Esta es la realidad de millones de catalanes que no están a favor de la independencia y que cada día se enfrentan a un clima político cada vez más invasivo, tanto en la calle como en el trabajo o incluso en las instituciones públicas que están para servir a todos los ciudadanos. La imposición del discurso único moldeado por el nacionalismo catalán durante décadas es ahora más fuerte que nunca, hasta el punto de que los ciudadanos asisten a situaciones en las que son prácticamente forzados a tomar una posición política en público. ¿Cómo afecta este clima político tan agresivo al ciudadano corriente? Nos lo explica el doctor en psicología Guillermo Fouce. Señor Fouce, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo puede afectar la imposición de unas determinadas posiciones políticas a un ciudadano que prefiere mantenerse al margen del rebaño, por decirlo así? Bueno, hay una presión, hay una polarización, hay una tensión que está llegando a momentos importantes y eso sin duda afecta y hay que enfrentarlo de cara, hay que intentar dialogar o establecer un posicionamiento lo más claro posible con respecto a ello. ¿Y es posible abstenerse de un clima tan hostil como el del nacionalismo catalán? Nos referimos pues a un ciudadano que viva en un pueblo pequeño en el que la gran mayoría de sus vecinos sean independentistas y los disidentes pues sean señalados, por ejemplo. Es imposible abstraerse al clima que se está produciendo y a la discusión que se está produciendo porque todo está marcado por lo que está ocurriendo. Por tanto, hay que intentar convivir con ello e intentar encontrar espacios para poder encontrar tu propio sitio, tu propio lugar, tu propia identidad y tu propia posición. ¿Es propio de las dictaduras del adoctrinamiento de la población desde la escuela y de los medios de comunicación? ¿De qué manera se puede convencer a una persona de lo errado en sus pensamientos si ésta los hace? Bueno, se puede convencer y dejar de convencer mediante el diálogo, mediante la posición en otra, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, el juego de claroscuros, el que yo pueda estar en una posición y estar en la posición contraria y establecer ese diálogo. Hay que tender puentes de diálogo que va a ser lo fundamental para poder superar algunas de las situaciones conflictivas en las que se encuentran. ¿Y cómo se sobrevive sin dejarse vencer por el miedo en un ambiente tan hostil? ¿Usted qué cree? La supervivencia en un ambiente hostil es complicada, pero no es imposible. Y de hecho, la historia nos ha demostrado que las minorías o la gente que mantiene una posición coherente camina hacia adelante. La clave está en encontrar un entorno, en encontrar apoyo, en encontrar familia, en apoyarse en los cercanos para poder seguir hacia adelante y poder teniendo criterio propio. Y también no esconderse, no esconder las propias posiciones sin buscar el enfrentamiento directo. ¿Y cómo se podría contrarrestar en casa el adoctrinamiento que los niños reciben en el colegio y también medios de comunicación?
Bueno, al final la educación es un compendio o un complemento entre lo que pasa fuera de casa y lo que pasa en casa. Los padres sin duda hablan con sus hijos, les cuentan, les dicen, les plantean cosas alternativas, igual que los hijos hablan con sus amigos o aparecen las noticias. Bien, la forma de contrarrestar esto es intentar que haya el máximo de comunicación posible, el máximo de fuentes posibles y diversificar esas fuentes. Pues señor Fouce, gracias y buenas noches. A vosotros, muchas gracias y buenas noches. Los analistas de JP Morgan han enviado una clara advertencia a sus clientes. Deben vender deuda española y completar su cartera con bonos de Portugal y Alemania. Y deben hacerlo lo antes posible porque el órdago independentista de Cataluña se va a notar en el corto plazo y va a provocar pérdidas. El equipo de JP Morgan ha señalado que la crisis constitucional que sufre España como consecuencia del separatismo de Cataluña se está analizando con cierta complacencia por parte de los inversores que deberían de estar tomando posiciones bajistas. Para analizar todas las claves de esta noticia tenemos conexión en directo con el economista Juan Carlos Bermejo. Señor Bermejo, buenas noches. Hola María, muy buenas noches. La primera pregunta es obligada. ¿Hasta qué punto está afectando la crisis catalana a la imagen exterior de España? ¿Qué podría contarnos usted? Pues notablemente, sobre todo por dos razones. La primera, porque los medios manejados por el magnate George Soros están realizando un ataque despiadado contra España, como ya hizo en su día contra Ucrania y otros países. Él hace esto para lucrarse. Estamos hablando del Guardian, CNN, Washington Post, New York Times. Y esbirros como Julian Assange están provocando un daño importante. Por el contrario, la segunda razón es que el gobierno español está siendo un auténtico incompetente en contrarrestar esa política de comunicación. Principalmente hay tres responsables, que son el ministro de Comunicación, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ínclito Dastis, que es una broma que ese señor sea ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Y qué cree usted que ocurriría en la bolsa, por ejemplo, si la Generalitat declarase la independencia unilateral? Y si lograse esa independencia con el gobierno central, ¿qué pasaría? Bueno, pues en primer lugar creo que habría una fuga de capitales generalizada, bien al resto de España y bien al resto de lugares de Europa y del mundo, y provocaría una caída en los títulos relacionados con empresas catalanas. Y bueno, pues básicamente eso serían un poco las consecuencias. Si fuera pactada, pues honestamente no sabría decirle. Antes tendría que saber cuáles son esas condiciones de pacto, que espero que no se produzcan. ¿Y hasta qué punto la bolsa y los mercados internacionales podrían verse afectados por una crisis política tan profunda en Cataluña? ¿Usted qué cree? Bien, antes hablabas de la recomendación de la JP Morgan. La JP Morgan no solamente está recomendando cautela con la deuda española por el tema catalán, sino por la depreciación de activos, que se cifra en unos 44.000 millones de euros, por la apreciación del euro sobre el dólar. Aquí tenemos que tener en cuenta este asunto. Yo honestamente creo que afectaría principalmente a los mercados europeos más que a los americanos o asiáticos. Si la crisis política española espanta a que los inversores apuesten por nuestro país, ¿quiere decir esto que otros países europeos podrían verse beneficiados por esta crisis territorial que estamos teniendo nosotros o no? Sí, principalmente tres. Uno sería Portugal, que es un país que ha demostrado diligencia en la economía, acaba de salir del protocolo de déficit excesivo y es atractivo para los inversores. El segundo sería Italia, por afinidad cultural y económica y sobre todo porque tiene una industria muchísimo más potente. Y el tercero sería Irlanda, que por motivos ya conocidos tiene una situación fiscal muy atractiva, ¿no?, para este tipo de situaciones. ¿Y qué noticia cree usted que podría volver a animar a los mercados a invertir en España?
Bueno, pues solo una, y es que Mariano Rajoy Brey haga cumplir de una vez por todas la ley en este país, al igual que hizo John Fitzgerald Kennedy en los años 60 cuando mandó a la Guardia Nacional a contrarrestar a los sublevados de los estados del sur cuando no aceptaban que los negros y los blancos fueran personas iguales. Pues señor Bermejo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. El gasto del Estado en pensiones ha crecido el 3%, alcanzando la cifra récord de 8.807 millones de euros, que es la cantidad que la Seguridad Social ha abonado en septiembre para hacer frente al pago de los pensionistas españoles. El 44% de los españoles teme carecer del dinero suficiente para afrontar la jubilación sin apuros económicos, según el último estudio publicado por la aseguradora Cigna. Solo el 19% de los encuestados reconoce tener cierta solvencia para afrontarla sin problemas. El 40% de los mayores de 25 años se está preocupando por ahorrar de cara al futuro. El 69% de los españoles afirma que de poder seguir trabajando tras la jubilación lo haría por necesidad económica, aunque un 67% también seguiría en el mercado laboral por mantenerse mental y físicamente activo. De esta forma, el 78% de los españoles quiere mantenerse activo, el 53% aspira a pasar más tiempo con la familia, el 51% quiere viajar más y visitar lugares desconocidos, al 50% le gustaría dedicar más tiempo a aficiones e intereses, mientras que el 48% pretende disfrutar de la vida sin preocuparse por el dinero. Hemos querido sacar nuestros micrófonos a la calle para ver si con estos datos que acabamos de contarles los españoles se sienten preocupados por el estado de su pensión. Hombre, pues yo creo que encontrarán una solución, vamos, seguro. Me preocupa que no tenga dinero porque estoy cotizando toda la vida y espero después cuando me jubile poder cobrar la pensión. Pues me preocupa, pero espero que consigan una solución. No, yo creo que sí que se puede sacar dinero de los impuestos. Se lo han comido todo el dinero, méteselo donde lo tienen metido. Tiene que tener una solución, somos muchos los españoles que estamos metidos en el tema de las pensiones. Hombre, claro que me preocupa y no sé si realmente va a encontrar la solución tal como están las cosas ahora mismo. Se solventará sin ninguna duda. Yo creo que el gobierno lo solventará. Dando más trabajo se solventa, ¿no? Mientras que los economistas cuestionan la viabilidad del sistema vigente, los trabajadores españoles temen muy seriamente que la pensión que reciban durante su jubilación no sea suficiente para vivir con desahogo. Hablamos con Ramón Calvo, presidente y fundador del Partido de los Mayores. Señor Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, María. El reciente estudio publicado por la aseguradora Cigna, como decíamos, señala que casi la mitad de los españoles están muy preocupados por no poder recibir una pensión que les permita vivir sin problemas. ¿Está justificado este temor? Hombre, claro. Mira, actualmente la pensión media roza los 1.000 euros, está en 900 y pico. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te jubilas no te bajan los gastos. No te bajan los gastos de alimentación, los gastos de vestido, los gastos de vivienda, sino que más bien te suben nuevos que vienen como consecuencia de la edad. Concretamente, empiezas a oír peor, si no sigues viendo cada vez peor, los dientes lógicamente tienden a marcharse, a caerse, todo eso no lo cubre la Seguridad Social y esos gastos normalmente no se tienen a los 30 o a los 40 como a los 70 se tienen. ¿Y cuál es, a su juicio, el principal problema actual de las pensiones? Pues el sistema. Yo he tenido ocasión ya muchas veces de decirlo, que efectivamente este sistema de reparto de tanto se recauda, tanto se reparte, es insostenible. No solamente lo digo yo, lo dicen voces más autorizadas incluso. De manera que mientras no se cambie el sistema y vayamos, es muy sencillo, a un sistema de capitalización ahorro, como en Suecia. Es decir, yo he aportado a lo largo de mi vida laboral tanto y con tanto me voy a jubilar, porque ahora mismo, para empezar las cuentas, es el 70%, decíais antes, de esa base de cotización, no de lo que realmente tú has ganado y consecuentemente has aportado. Por lo tanto, mientras no haya ese cambio de sistema, esto es absolutamente insostenible. Está claro. ¿Y cree usted que la solución al sistema actual de las pensiones sería como ir hacia una capitalización personal, como proponen los liberales?
Claro, no, pero bueno, si es que esto no es cuestión, cuidado, de ideologías, es cuestión de economía y entonces y de justicia, porque si yo he estado aportando X cantidad, ¿por qué me voy a tener que jubilar con menos de esa cantidad, con el 80%, a veces incluso el 70%? Pero es que te digo más, es decir, ¿por qué se limitan las pensiones? Es decir, hay muchas personas que están cotizando por encima de ese límite y sin embargo a la hora de jubilarse no pueden cobrar la pensión que en justicia y en economía, vamos, clarísimo, básica le correspondería. Pero ya digo, el problema es que efectivamente unos, por ejemplo, plantean la subida de los impuestos, así, alegremente. Otros, peor todavía, dicen no, que es que eso se soluciona creando más empleo público, como si la aportación a las pensiones del empleo público no lo pusiéramos los propios contribuyentes. Es decir, por esa vía, al final todo es subir los impuestos. Me da igual que hablemos de impuestos directos que de cotizaciones a la seguridad social. Entonces no está ahí la solución. La solución está, ya digo, en el cambio del sistema que algunos países con un gobierno socialdemócrata a la cabeza, como Suecia, lo pusieron hace ya muchos años en marcha. Estamos a tiempo, pero como ya he dicho también muchas veces, no saben de qué están hablando. Porque mira, ahora se van a reunir el Pacto de Toledo. Y lo único que van a llegar a ese acuerdo y a ese consenso que tanto se habla es, primero, de prolongar los años de estimación para sacar la pensión. Es decir, ahora estamos en 15 o 20, pues acabarán con toda la vida laboral. Y luego no te lo pierdas, un elemento más que se mete, que es la esperanza de vida. Y así, ahí está acordado. Es decir, que contra más posibilidades de vida tengas, menos vas a cobrar. Bueno, una cosa que no se sostiene, o sea, es que de verdad esto no se sostiene, ni el sistema, ni los razonamientos, ni las bases. Por lo tanto, bueno, pues tendremos que ser una vez más los mayores, los que seguramente, porque sabemos, porque tenemos experiencia, y porque fíjate, si algún día efectivamente este partido que yo me honro en fundar, ahora ya no soy el presidente, pero en fin, lo fundé en su momento, pues lo tenemos también muy claro, aparte de saber es que no vamos a cobrar, ¿sabes? Es decir, vamos a trabajar por el bien común y vamos a solucionar todos estos problemas y no vamos a vivir de la política, vamos a vivir de nuestra digna pensión o de nuestros trabajos, así de sencillo. Pues señor Calvo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por esa valoración y esa explicación que sepa usted que nos ha quedado muy claro. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, María. Buenas noches. Hemos querido fijarnos en otros sistemas de pensiones y hemos visto que en varios países de Europa funcionan mejor que en España. ¿No es así? Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, María. Efectivamente, y es que los austriacos, suecos, holandeses y los suizos son los pensionistas con mejores condiciones de jubilación del planeta. Si cruzamos el charco, en Estados Unidos y en Canadá, el sistema de pensiones cubre únicamente las situaciones de necesidad como un acto de solidaridad con los ciudadanos más desfavorecidos. El resto de la pensión corresponde al propio individuo. En América Central y del Sur, el sistema de pensiones es privado, obligatorio y de cuentas individuales, salvo Brasil, cuyo sistema es voluntario. Viajamos hasta nuestro continente, en el norte de Europa. Algunos países como Dinamarca, Finlandia, Holanda o Suecia, el sistema busca la libre elección por parte de los ciudadanos, aunque mantiene una base solidaria. Con esta modalidad pueden elegir lo que crean más adecuado, un sistema universal de pensiones cubierto por el Estado u otro sistema profesional de gestión privada. En Europa del Este, siguiendo la experiencia de América Central y de América del Sur, en esta zona también han optado por un sistema de capitalización obligatorio y de gestión privada. Centro de Europa se sitúa en un terreno intermedio donde predomina la capitalización y el reparto. Este es el caso, por ejemplo, de Alemania, donde están las reservas contables de las empresas para compromisos de pensiones, o Francia, donde convive un sistema obligatorio público de reparto con una parte de gestión privada. Y en el sur de Europa, donde se encuentra nuestro país, además de Grecia, Italia y Portugal, todas las prestaciones dependen del sector público a través de un sistema de reparto, aunque también se pueden complementar con otros planes de pensiones privados. Como ven, cada país, cada continente es un mundo, y nunca mejor dicho. La mayor parte de los lugares con un sistema como el nuestro experimentarán un importante aumento en el gasto público por pensiones derivado del envejecimiento de la población. Esta mañana Mariano Rajoy llegaba a Washington para reunirse con Donald Trump y hace unos momentos terminaba esa primera reunión entre mandatarios. Nos vamos en directo a nuestra redacción para conocer todos los detalles sobre esa primera reunión. ¿Qué temas ha tratado? Pepe García Saavedra, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar? Muy buenas noches, María. Pues sí, primera reunión oficial entre Donald Trump y Mariano Rajoy.
Ambos mandatarios han destacado los lazos tanto económicos como históricos que unen a ambos países y han dicho que hay que remar todavía más en esa dirección, hay que estrechar más las relaciones bilaterales. En rueda de prensa posterior al almuerzo, en los discursos oficiales no ha habido mención a Cataluña. Ha sido cuando los periodistas han preguntado y Donald Trump ha dicho: España debe permanecer unida. Concretamente ha dicho: no creo que se vayan a ir, quiero una España unida y lo digo como presidente de Estados Unidos. Ha sido un tímido respaldo al gobierno de Mariano Rajoy, pero sin entrar de fondo en la cuestión catalana. También se ha hablado de Corea del Norte y Trump ha agradecido la expulsión del embajador de Pyongyang en Madrid. Además ha insistido en la necesidad de que la comunidad internacional aísle al régimen comunista. Para terminar, también Venezuela ha centrado gran parte de la conversación y ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de imponer sanciones contra el régimen chavista. Trump ha enfatizado que la ciudadanía venezolana está pasando hambre bajo el régimen de Maduro y ha concluido con una contundente frase: allí donde está el socialismo le sigue la miseria. Vamos a ver lo más destacado de esta primera reunión entre Donald Trump y Mariano Rajoy. Estados Unidos y España son dos grandes socios que compartimos valores, democracia, libertad, respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho. La lucha contra el terrorismo ha ocupado un lugar destacado en nuestras conversaciones. En definitiva, hemos repasado la situación política y económica de nuestros países. España y Estados Unidos son dos democracias amigas y aliadas con innumerables intereses y valores comunes. En este sentido, hemos acordado trabajar juntos en defensa de los mismos con una visión integral y cooperativa. Bueno, creo que España es un gran país y tendría que ser un país unido, permanecer unido. Es un excelente país y debería permanecer unido. La independencia no me corresponde a mí, como es evidente. Es una decisión que tendrá que tomar o no el Parlamento de Cataluña. Yo creo sinceramente que sería un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías. Mire, nosotros estamos liderando en la Unión Europea la propuesta para sancionar a Venezuela. Y por tanto creo que todos los que pensamos y compartimos valores como la democracia, la libertad y los derechos humanos tenemos que hacer algo. Su país y no se irían de su país. Yo respaldo un país unido, hablo como un presidente de los Estados Unidos, alguien que respeta a su presidente y también respeto a su país. Creo que los catalanes se van a mantener con España. Estamos hablando de quedarse con un país hermoso y muy histórico. El plazo acordado por la Unión Europea para la reubicación y reasentamiento de 160.000 refugiados en 2 años expira hoy. España solo ha acogido a algo más de una décima parte del cupo prometido, lo que ha provocado las críticas a su gestión de ONGs y partidos de la oposición. En julio de 2015, fruto de un primer acuerdo con la Unión Europea, los Estados se comprometieron a reubicar a 32.000 solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, con el compromiso de ampliar esta cifra en diciembre hasta los 40.000, pero esto último no se hizo. El gobierno español, que se comprometió a acoger a 17.000 personas, ha acogido a 1.980, es decir, el 11,4% de la cuota pactada, según el Ministerio del Interior, que asegura que no están satisfechos. Señor Martín, satisfecho no está el Gobierno, pero le puedo garantizar que el Gobierno de España ha puesto en marcha todos los mecanismos de la Unión Europea en su conjunto que había previsto para que se pudieran reubicar y reasentar todas las personas y haber cumplido nuestros compromisos. Usted conoce, y lo conoce bien, que desde un principio España se comprometió a reubicar hasta un máximo de 15.888 personas. Para analizar todo esto, saludamos ya al analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué consecuencias para la seguridad tiene la acogida de los refugiados procedentes de países con culturas y religiones muy distintas a las nuestras, a los países occidentales? Primero, habría que dejar claro que la teoría dice que el refugiado, no el inmigrante, sino el refugiado, es temporal. Se refugia y en cuanto termine la razón del refugio volvería a su país.
hablemos de la práctica. La práctica, especialmente de refugiados en países ricos, es que el refugiado se queda. Luego, hablando de los problemas de seguridad de refugiados permanentes y de inmigrantes que muchas veces van de la mano y muchas veces es difícil ver la diferencia en la realidad. Cuando son pocas cantidades, cuando son a cuentagotas, cuando son pequeños colectivos, pequeños grupos, incluso individuos aislados, es fácilmente integrable. Ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas ocasiones, incluida en España, en época reciente. Cuando vienen en masa, no es integrable. Es como cuando intentamos echar azúcar al café, nos pasamos, la primera parte del azúcar se va a disolver y la segunda se va a quedar abajo como un pozo, porque ya hemos llegado al límite de lo soluble, en este caso de lo integrable hablamos. Y ese exceso, esos inmigrantes que no se van a integrar, al final con esas diferencias que hay y ese volumen grande de inmigrantes que no se integran por cuestión de la masa, con esa diferencia cultural y religiosa va a producir choques de seguridad, choques violentos, que en ocasiones extremas da lugar a matanzas e incluso a guerras civiles. Pero en el caso de los musulmanes es más grave todavía. ¿Por qué? Porque la integración es mucho más difícil, las diferencias son mucho más notables que cuando vienen personas de Hispanoamérica, del resto de Europa, etc. Con lo cual esta integración es mucho más difícil, especialmente teniendo en cuenta la gran cantidad de radicales. Cuando hablo de radicales no hablo de yihadistas. El radical islamista es una persona que ocupa los colectivos islamistas en general. El objetivo, una vez que llegan al lugar de acogida, termina siendo, aunque no sea inicialmente, termina siendo cambiar la sociedad en la que viven para que se aplique la Sharia, ¿vale? Ese es el objetivo. Y al final lo vemos, empiezan con los colegios, empiezan con los barrios, terminan con las ciudades y acaban intentándolo con los países enteros. Y luego, de ese gran colectivo de refugiados y de migrantes que son radicales islamistas, llegan unos pocos que llegan a ser los yihadistas, los terroristas. Claro, es que hemos visto que algunos de esos refugiados participaban en atentados terroristas, como es el de la Sala Bataclan, que mataban a 137 personas. ¿Es posible para la policía identificar y localizar a todas estas personas? Antes yo puntualizaría que más que algunos son muchos, es decir, en muchísimos atentados se está produciendo que uno o varios de los implicados ha venido en las oleadas de refugiados o también en oleadas de inmigrantes. Pero bueno, si era posible, era imposible. Era imposible cuando hay masas de refugiados, como hemos visto, estamos hartos de ver por televisión estas masas de refugiados, es imposible hacer un control efectivo. Primero, por la masa en sí. ¿Vale? Segundo, porque el control efectivo lo haces con información. La información sobre esos individuos que nunca han pisado Europa tiene que venir de los países de origen, que están en guerra, están con gobiernos no amigos, hay faltas de archivo realmente, de un seguimiento adecuado, por lo tanto no vas a tener capacidad real de poder obtener la información que quieres de esas personas y menos aún en el tiempo, ¿no? Y luego, como he dicho antes, ¿qué es lo que intentamos detectar? ¿Solamente a los yihadistas o a los radicales islamistas? Que si los unos son unas docenas, los otros pueden ser miles, miles y miles. Porque al final los que violan a las jóvenes en Alemania en fin de año, los que pegan palizas a los cristianos en los centros de refugiados, etcétera, etcétera, los que toman los barrios, los que toman las esquinas, los que impiden pasar a las chicas con minifaldos, hombros descubiertos en las ciudades, esos son radicales islamistas y eso al final es incontrolable. De hecho, muchos de los que atentan, unos son los que atentan, que vienen escondidos entre los refugiados para atentar con ese objetivo, y otros eran refugiados que no, su idea no era atentar, era buscarse la vida. Y cuando llegan aquí, con ese radicalismo islámico que tienen, llegan a esta sociedad y acaban atentando. Luego, no se ha podido, era imposible desde el momento que aceptamos que esa masa entre en Europa. ¿Y qué cambios geoestratégicos ha supuesto la crisis de refugiados en Europa? Muy rápidamente, señor Navarro. Bueno, podríamos hablar varios, yo citaría dos principales. Uno es el chantaje de Turquía a Europa. Te envío menos refugiados a cambio de dinero, ¿no? Lo hemos visto, ahora mismo está en segunda prioridad para Turquía, tiene sus propios problemas con los kurdos y en Siria, pero bueno, ese es un problema. Y el otro y más importante sería la ruptura absoluta entre el este y el oeste de Europa. El este de Europa, que siempre ha sido, que nos demuestra siempre la ruptura con el oeste de Europa por sus políticas pro vida y su sentimiento de defensa de la familia, pero sobre todo el caballo de batalla actual es por los refugiados. Nos ha producido esa ruptura brutal entre los que intentan no suicidarse, que es el este de Europa, y los que intentan un suicidio comunista, que es el oeste de Europa, donde desgraciadamente hoy nos encontramos nosotros. Pues señor Bruno Navarro, nos tenemos que despedir ya, nos quedamos sin tiempo, lo siento muchísimo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado a nosotros como siempre en este martes. Un placer. Así que nos despedimos ya, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Hasta mañana.